Integrantes de la Red Latinoamericana de Deuda, Desarrollo y Derechos, LATINDAD, y en el espacio nacional impulsamos el Grupo Nacional de Presupuesto Público. Las reflexiones que voy a presentar son parte del trabajo colectivo que hacemos el Grupo de Presupuesto Público, y bueno, esta presentación la hemos preparado Gladys Andrade y yo. Quisiera empezar con algunos aspectos básicos, ¿no? Bueno, hay un consenso que plantea que, voy a citar textualmente a Bonifacio y Urrunaga, que hicieron un ensayo. No, ya salió el anterior. Bueno, este es el logo del Grupo de Presupuesto Público, que es un colectivo de organizaciones de sociedad civil que vienen haciendo incidencias sobre materia presupuestal desde el año 2009 hasta la fecha, con un enfoque de derechos, ¿no?, frente a la mirada que tiene el Ministerio de Economía, que es más un enfoque de caja. Quería empezar básicamente citando un texto de Bonifacio Urrunaga que apareció en el libro Cuando despertemos en el 2062, un libro que publicó la Universidad del Pacífico y del cual recomiendo su lectura, sobre todo los artículos de Jürgen Schult y del profesor Germán Alarco. En este libro hay un artículo sobre el tema de infraestructura, y bueno, se plantea ahí que la inversión en infraestructura pública es un importante determinante del crecimiento económico, principalmente por su efecto en la mejora de la productividad del capital, ¿no? Y hay una argumentación ahí consistente, interesante, ¿no? Se plantea que el modelo de infraestructura ha fracasado en el país por su lentitud y porque ha descuidado el mantenimiento que naturalmente requiere cada infraestructura. Y ese es probablemente uno de los casos más clamorosos que tenemos en el país. Se construye infraestructura, no se le da mantenimiento, y en el transcurso de unos años se pierde irremediablemente, ¿no? El ejemplo más palpable es el de las carreteras, ¿no? Sobre todo en zonas amazónicas con lluvias frecuentes, se deterioran rápidamente, ¿no? Y claro, para un gobierno regional, una municipalidad o un presidente de la República es mucho más efectista en términos políticos inaugurar una obra nueva que darle mantenimiento a lo que ya está ahí, y así nos vamos descapitalizando progresivamente, ¿no? Sin embargo, en este texto y en otros que son parte del consenso académico, no se habla de externalidades, impactos sociales, impactos medioambientales. Entonces, ahí tenemos un vacío, ¿no?, que es importante verlo, ¿no? Este gráfico es particularmente relevante y era lo que estaba comentando también Germán. Quisiera que vean la evolución de los montos. Está en miles de millones de dólares. En el 2014 son 14.270 millones de dólares en asociaciones público-privadas, y el año 2015 5.753. Es decir, más de 20.000 millones de dólares solamente entre el 2014 y el 2015, ¿no? Preocupante si no tenemos un comparador público-privado, ¿no es cierto? Y pueden ver ustedes cómo evoluciona en el 2007 en adelante, 2013, 2014, 2015, los montos son gigantescos, y claro, la preocupación es que se pasa solamente de una mirada de APPs en infraestructura a una mirada también de APPs en servicios, ¿no?, que, como ya lo dijo Alexandro, reviste otra complejidad y requiere una regulación mucho más específica y a detalle, porque ya son consideraciones totalmente distintas las provisiones de servicios tan fundamentales con respecto a la construcción de infraestructura, ¿no? Quiero detenerme aquí porque en el marco macroeconómico multianual, probablemente el único documento de política pública importante que existe en el país, porque disculpen, lo que publique el Centro de Planeamiento prácticamente no se utiliza ni de manera referencial. El único documento que sirve acá es el marco macroeconómico multianual, que hace la prospección económica 2 años y dice cuáles van a ser las orientaciones de la economía y qué es lo que va a hacer el gobierno. En el marco macroeconómico multianual tenemos que se privilegian 3 mecanismos: asociaciones público-privadas, obras por impuestos, que ustedes pueden ver en el gráfico, pasa el año 2009 de 6 millones de soles al 2015 a 900 millones, hay más o menos casi 1.500 millones en compromisos de inversión en obras por impuestos. Y también tenemos los proyectos de iniciativas privadas cofinanciadas, ¿no? Hay iniciativas privadas cofinanciadas por 31.000 millones de soles, ¿no?
¿Cuánto de esto sale en los medios de comunicación? Prácticamente nada, y son montos enormes, ¿no? Y ahí lo que nosotros planteamos es que la ciudadanía debe estar pendiente de esto, ¿no? Si sumamos los 20.000 millones de dólares, los traducimos a soles, más los 31.000 millones de soles de iniciativas privadas cofinanciadas, más los 1.000 millones de soles en bonos por impuestos, tenemos más de 94.000 millones de soles. Esto es el total del presupuesto público nacional del año 2012, que fue 95.000 millones de soles. Es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Entonces, creo que se requieren parámetros de mayor detalle, y hay que recuperar la discusión acerca del comparador público-privado. O sea, estamos hablando de magnitudes tan grandes que se requiere una mirada mucho más pormenorizada de esto, ¿no? Paso luego a algunos elementos de contexto, que es también parte de la reflexión que hemos ido haciendo en LatinDad y en el grupo de presupuesto público. Esa publicación que han recibido ustedes el día de hoy es parte de una preocupación que se está generando en todo el continente. También se les ha entregado el libro verde, donde hay reseñados, permíteme Matilde, el libro verde, donde hay varios proyectos reseñados a nivel de toda América Latina, ¿no? Y los montos son gigantescos, ¿no? En Nicaragua se está planteando el canal que va a hacerle competencia al canal de Panamá, y son 50.000 millones de dólares, ¿no? Son cantidades muy importantes de dinero, y en cierta medida son una estrategia para enfrentar la crisis financiera que se generó en el año 2008, ¿no? En el caso del Perú, para regresar al documento que ha preparado Germán, y que yo asumo que nos va a generar una reflexión más profunda en diferentes vertientes, habría que señalar que, bueno, tenemos una institucionalidad precaria y con poca transparencia. Tenemos esta iniciativa de gobierno abierto, ¿no? Pero salen normas de menor jerarquía y no se puede saber cuánto se está gastando en el ejército, en compra de medicamentos, en compra de alimentos para la tropa, cosas que en realidad tendrían que saberse, ¿no? Hay una aplicación limitada de la legislación vigente. O sea, tenemos, en términos comparados con otros países de América Latina, tenemos buenas normas que no se están aplicando. Y para algunos críticos de las APPs simplemente pues son una continuidad de lo que antes fueron los contratos de estabilidad jurídica, ¿no? Y podríamos reseñar otros problemas más, ¿no? Entre las ventajas, porque hay varias ventajas, y concuerdo ahí con Alexandro que hay un tema de regulación en el que se tiene que hacer muchísimo, y antes de comprometer esta cantidad de recursos tan importantes se ha debido diseñar la regulación previamente. Es que hay un evidente déficit de infraestructura en el país, ¿no? Bolivia y Perú son los dos países que más problemas tienen con su infraestructura, y en un ciclo de desaceleración económica, no tener infraestructura adecuada frena las posibilidades de crecimiento del país. Otra ventaja importante es que hay una articulación entre el sector público y el privado, y el sector privado tiene un ritmo distinto al sector público. En este libro, por ejemplo, también analizamos el caso Olmos. El proyecto Olmos se demoró casi 100 años en hacerse realidad, y cobra impulso con manos privadas en los últimos años. Entonces es un tema problemático y como para discutirlo, ¿no? Pero también tiene que verse cómo la inversión privada maximiza impactos sociales y económicos productivos, ¿no? Por el caso de las iniciativas privadas cofinanciadas, como su nombre lo dice, son iniciativas privadas cofinanciadas, ¿no? No pasan por una planificación de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, lo que necesariamente puede generar renta para una empresa no va a generar bienestar para toda la sociedad, ¿no? Y no podemos endeudarnos a futuro por algo que va a tener un impacto limitado para un conjunto de actores privados, ¿no? O sea, lo que está en juego es mucho mayor, ¿no? Definitivamente las mejoras en infraestructuras y servicios van a redundar en el bienestar de la población, y si se puede tener los hospitales en 5 años y no en 15 o en 20, en buena hora, ¿no es cierto? Y nuevamente es el tema de los programas de mantenimiento, ¿no? Varias de las APPs incorporan programas de mantenimiento que permiten que la inversión pues, sea mucho más durable en el tiempo, ¿no? Porque si no,
Estamos como en este mito griego que se va tejiendo y se va destejiendo porque no le damos mantenimiento, ¿no? Y se están desperdiciando recursos públicos por no invertir en el mantenimiento, ¿no? Yo quería enfatizar en algunas de las desventajas y debilidades que están en la publicación y que vamos viendo también desde lo que hemos indagado en el Grupo Nacional de Presupuesto. Y si bien no son lo mismo, pero están relacionadas las asociaciones público-privadas, las obras por impuestos y las iniciativas privadas cofinanciadas, en realidad son como una modalidad distinta de las asociaciones público-privadas, ¿no? Que no son fruto de la planificación para el desarrollo, ¿no? Como ya dije, provienen de muchas de estas iniciativas privadas. Y el objetivo de la empresa privada está bien, evidentemente es tener mayores ganancias, pero el objetivo de un Estado es el bienestar común. O sea, son dos objetivos distintos, ¿no? Entonces ahí yo realmente podría discrepar con Germán y decir, ¿necesitamos más Estado? Eso es relativo. Necesitamos un Estado más fuerte, más especializado, ¿no? Que no le tomen el pelo, que tenga comparadores para ver cuál es la mejor decisión que puede tomar, ¿no? No sé si tiene que ser más grande, pero sí tiene que ser más fuerte y con mejores capacidades, ¿no? Y lo del tamaño sí se podría discutir, ¿no? Uno de los principales problemas que reseña el documento de Germán y que plantea un tema clave para nosotros es el tema de la renegociación continua de contratos, ¿no? Y ahí en el documento está que, por ejemplo, en el caso de Airsa Sur, que estaba costeado en 893 millones de dólares, terminó costando 2.095 millones de dólares, más del doble. Alguien ganó y alguien perdió con eso. Bueno, el fisco peruano perdió, ¿no es cierto? Si alguno de nosotros hacemos un emprendimiento económico y no nos va bien, bueno, somos ineficientes, somos ineficaces, quebraremos, ¿no es cierto? Pero estas empresas no hacen su estudio de mercado de manera adecuada y renegocian los contratos una y mil veces, ¿no? Y tenemos que, de los 27 proyectos en el año 2013, hay 74 adendas. Yo he tenido la suerte de ver algunos proyectos en infraestructura, los proyectos son así, y con las adendas son así. Y todas las adendas, ¿a favor de quién? De la empresa. El Estado siempre pierde. Vean ustedes la cantidad, por ejemplo, de discrepancias, controversias que hay entre empresas y Estado para renegociar ese tipo de cosas. Cuando hay una controversia, generalmente pierde el Estado, ¿no? Y ahí nosotros hablamos, tomando los términos de Francisco Durán, de captura del Estado y captura de los reguladores, ¿no? Y sobre ese tema regresaré un poquito más atrás, ¿no? Más adelante. Bueno, y también hay que ver este tema de lo que las empresas denominan una tasa aceptable de ganancia. Bueno, en el sistema financiero una tasa aceptable de ganancia es 30%, ¿no? En el mundo de la economía real va entre 6, 10, 12, 15%. Pero en este caso las tasas de ganancia pues las van a poner las empresas, ¿no? Entonces podríamos decir, exagerando, que el cielo es el límite, pues, ¿no? Entonces ellos pondrán pues, la tasa de ganancia que crean conveniente y el Estado pues tendrá que, con plata de cada uno de nosotros, cumplir esas expectativas de tasa de ganancia, ¿no? Las negociaciones son poco transparentes y se puede tener acceso a los contratos después de la firma. O sea, en el momento en que se hacen las negociaciones, los enjuagues y cosas un poco turbias, no se sabe nada, ¿no? Y frente a las renegociaciones estamos como impávidos. Bueno, ya se señaló que también son un pequeño grupo de empresas las que generalmente ganan este tipo de contratos, ¿no? Y uno de los casos más escandalosos y preocupantes es no tener el comparador público-privado, ¿no? Y aquí yo quisiera regresar sobre algunos actores que tienen intereses, y está bien, los sindicatos tienen intereses y defienden los intereses de sus agremiados, ¿no? Pero hay instituciones que supuestamente hablan en términos del bien nacional, y esta es la lista de socios de AFIN, la Asociación de Fomento y la Infraestructura Nacional, ¿no? AFIN y el Instituto Peruano de Economía, AFIN y el IPE, son dos de las entidades que han preparado la argumentación para no tener un comparador público-privado. ¿Y quiénes conforman AFIN? Ustedes pueden ver ahí las más importantes constructoras que tiene este país y las empresas de telecomunicaciones, ¿no? Dice, no se necesita el comparador público-privado,
hagamos, démosle las facilidades, ¿no? Y tienen ahí su documento, y ese documento es utilizado como referente en el Congreso, ¿no? Y bajo ese referente se toman las decisiones. Está bien, ellos tienen que, de alguna manera, ver pues, el bienestar de sus agremiados, pero ahí el rol del Estado tiene que ser regulador, ¿no? Porque si no tenemos pues simplemente operadores que están en la gestión pública, ¿no? Y gente que pasa de la gestión pública a la gestión privada, y incluso en las negociaciones de la COP20 se ha visto eso, ¿no? La sociedad civil prácticamente arrinconada, y entre las empresas y los estados hablan en los mismos códigos, porque son como fichas intercambiables entre la gestión pública y la gestión privada. Entonces el bienestar ciudadano como que queda al final, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver las empresas, eso les sacado de la página del propio AFIN, por si acaso. Entonces, bueno, el que tiene intereses en el tema es el que de alguna manera ayuda a definir la regulación que tenemos finalmente, ¿no? Y algunos, ya para ir cerrando, algunos aspectos que se tienen, en los que se tiene que tener una mayor reflexión, es esto de que solamente el privado es eficiente, es eficaz, y el sector público pues es un mal que tenemos que soportar, ¿no es cierto? Y ahí comparto plenamente el análisis que plantea Germán, que no es una cuestión solamente de ver qué es lo mejor para el país, ¿no? Yo lo que planteo es que la ideología, sea de izquierda o sea de derecha, es insuficiente para la gestión pública, ¿no? Y lo que está pasando acá es que preceptos ideológicos están determinando decisiones de gestión pública, ¿no? Países como México, Colombia, Chile y Brasil, con regímenes políticos distintos, tienen empresas públicas exitosas y rentables, ¿no es cierto? ¿Y por qué Perú no las puede tener? ¿No? No sé, de repente tenemos algún problema genético, pero habría que indagar un poco más en eso, ¿no? Hay una apuesta decidida por facilitar los mecanismos de asociaciones público-privadas, obras por impuestos e iniciativas privadas cofinanciadas, pero no se hace ningún esfuerzo por modernizar la gestión pública. O sea, la burocracia es la misma, los sistemas administrativos no funcionan de manera coordinada. Entonces, claro, tú dejas en la congeladora la gestión pública, que se siga precarizando, ¿no? Facilitas y dices, claro, los privados son mucho mejores, mucho más eficientes que el sector público, y vas haciendo que se haga realidad lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque se queda estancada la gestión pública y se moderniza la gestión de los privados. Entonces, ahí también hay una desigualdad inherente, muy característica en este tipo de acciones, ¿no? Y si nos ponemos a analizar los principales proyectos en APPs, en iniciativas privadas cofinanciadas y en obras por impuestos, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe si alguno de esos proyectos ha pasado por un plan de desarrollo concertado regional, local, se ha coordinado con el Centro de Planeamiento Estratégico? Ninguno. Tenemos un plan bicentenario, ahí no tiene ninguna relación. Y nos hemos enterado la semana pasada que vamos a tener un tren que viene de Brasil y va a salir por el Perú, que es interesante, ¿no? O sea, puede generar una expectativa en varios actores, pero ¿nosotros lo hemos planificado? No. O sea, como nosotros no tenemos capacidad de planificación, nos planifican desde afuera. Y si no tenemos capacidad, bueno, pues que nos planifiquen, ¿no es cierto? Entonces Chile y Brasil dicen, bueno, va a pasar el tren y va a pasar por aquí. No sabemos si va a pasar por zonas reservadas, cuál va a ser el impacto con pueblos indígenas, bueno, no sabemos. Nos enteraremos cuando empiecen a construirlo y empiecen a haber bloqueos o problemas de conflictividad social. Entonces, las ideas finales que yo quisiera plantear son básicamente tres, ¿no? Hay una profundización de la opacidad, no solo financiera, sino de las decisiones y de las medidas públicas, ¿no? No estoy diciendo que haya corrupción, ojo, pero se genera un entorno en el que se puede dar corrupción y sobre todo captura del Estado y captura de las entidades reguladoras. Primero. Segundo, se reduce el rol de la ciudadanía y de la sociedad civil a meros espectadores y usuarios. Una lógica más de cliente que de ciudadano, ¿no? Porque al cliente, bueno, le da pues su prestación, su servicio y chao, ¿no?
El ciudadano es el que se involucra en la cosa pública. Acá no tienes mucha posibilidad de involucrarte en casi nada. Y tercero, se limita la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Disculpen la expresión, pero están pintados en la pared, ¿no? Porque si lo puede hacer mejor la empresa, ¿para qué fortalecemos las capacidades después de los gobiernos locales y los gobiernos regionales? No las fortalecemos, ¿no? Viene la empresa y lo va a hacer más rápido. Entonces se sigue precarizando la gestión pública en los niveles, se va a molestar mi amigo Carlos Arana acá, en los niveles subnacionales de gobierno, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que esos mecanismos pueden ser una oportunidad para el país, pero va a depender de la ciudadanía que esta situación siga así, con opacidad, con poca transparencia, o se abra pues a una deliberación necesaria en el espacio público. Muchas gracias.